¿Hay un manejo ortodoxo de la economía? ¿A dónde se van los recursos extraordinarios que tiene el gobierno producto del incremento de impuestos y de los nuevos tributos, así como del precio extraordinario del petróleo? ¿Por qué si el gobierno hace bien la tarea macroeconómica, valores macroeconómicos como el del riesgo país no lo reflejan? Vamos a despejar estas preguntas con el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenny? Buenos días, saludos cordiales. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, economista. El gobierno muestra como su máximo logro económico la reducción del déficit fiscal, lo presenta como credencial de buen administrador porque todo lo que ingresa se destina a tapar ese hueco. Pero lo cierto es que la economía no se termina de dinamizar y menos aún crece. Para eso, ¿qué tanta falta hace el impulso del Estado? Sí, el Estado no está presente en la parte de crecimiento económico. El Estado, de hecho, cuando pasa la ley de inversión o cuando intenta pasar la ley de inversión, está tratando de decir el esfuerzo es del sector privado, ¿no? Y el Banco Central dice, si hubiera pasado la ley, hubiéramos esperado un crecimiento del 4,5%, no del 2,8% que está en la estimación para este 2022, porque es el sector privado el que iba a ser el gran motor. En el caso del gobierno, más bien la obra pública, el gobierno tiene tendencia declinante y bastante fuerte, lo cual no es adecuado para una economía como la actual que está saliendo de la pandemia. Ojalá parte de los ingresos extraordinarios petroleros, que serán entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, eso puede destinarse una fracción para atender algo del gasto en temas urgentes, ¿no? Ciertas carreteras, ciertos hospitales, ciertas actividades, inclusive el tema educativo, las aulas, veíamos reportajes temprano en Ecuavisa que están totalmente desatendidas. Sin embargo, el Banco Mundial dice que el Producto Interno Bruto va a crecer en más de 4 puntos, 4,3 para ser exactos, economista. El Banco Central, como usted bien señala, había indicado que sería el crecimiento del 2,8, otros analistas, en cambio, Jaime Carrera, dice que sería de menos de 2,8, esa cifra varía, pero todo apunta a que el déficit fiscal terminará, ese sí, en menos de lo que estaba previsto. Todos los esfuerzos macroeconómicos del gobierno apuntan a resolver esa única variable. Sí, el Fondo Monetario inclusive ayer también había vuelto a bajar la expectativa del crecimiento económico para Ecuador en el rango del 2,7, 2,9. El gobierno tenía un déficit fiscal que presentó a la Asamblea de 3.800 millones de dólares para este 2022. Ahí no constaban el incremento en recaudación de impuestos, que son más o menos unos 1.300 millones de dólares para el año 2022 por el impuesto patrimonial, que ya a la fecha va recaudando más de 400 millones de dólares, que empezó en este mes de abril, de los 700 millones que el patrimonial debería generar. Y ese ingreso adicional bajaría el déficit fiscal de 3.800 a 2.500. Y hasta ahí estamos antes del arranque del incremento del precio del crudo. Ese incremento del precio del crudo podría dar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, con lo cual estaremos hablando un déficit fiscal esperado entre 1.000 y 1.500 millones para el año 2022, que es bastante bajo y es demasiado acelerado el recorte. Y ese recorte ni siquiera es bien visto, bien percibido, ni siquiera por el tema del riesgo país. El bono nuestro sigue negociándose arriba del 10% de rendimiento, el riesgo país, por lo tanto, entonces está cercano a 800 puntos y necesita algo más que solamente decir yo voy a tener un buen precio de crudo. Necesita el gobierno plantear algo más. Es una buena cosa, sin duda, reducir el déficit fiscal porque significa que el gobierno, el Estado, va a tener una menor necesidad de financiamiento. Pero en el primer trimestre el gobierno reporta más de 4.000 millones de dólares por ingresos, por impuestos, tributos y tasas, 678 millones de dólares por el tema petrolero. Sin embargo, la gente se pregunta, economista, ¿dónde está esa plata? Porque los hospitales reportan que están sin medicinas. La fuerza pública en Guayaquil no tiene ni para el combustible. Hay cientos de escuelas, como usted señalaba y como hemos reportado aquí en Ecuavisa, con problemas de infraestructura. Del mismo modo, las carreteras. Se necesita inversión en el sistema penitenciario. Le deben a los municipios, le deben al IES, le deben a las clínicas privadas que atienden a los pacientes derivados del sistema público de la salud. No hay mayor obra pública. ¿A dónde se destinan esos excedentes? Distingamos dos cosas, ¿no? La plata cae en saco roto, es una opción, y la plata cae en un enorme hueco. El gobierno actual está, con ese ingreso extraordinario, cayendo los recursos extras a un enorme hueco, y ese es el hueco, es el déficit fiscal. El saco roto sería la corrupción, digamos, que por ahí pueda filtrar, que no es el caso actual para el gobierno
del presidente Lazo, pero sí está cayendo la plata en un hueco enorme de déficit fiscal. Decíamos, 3.800 millones de déficit fiscal por petróleo y por impuestos va a caer a 1.500, es decir, lo que está el ingreso extra permitiendo es no tomar un incremento de deuda adicional a los 72.000 millones que tenemos de deuda externa e interna en este momento. Eso sí se paga puntualmente. Ahí sí no hay atrasos, allí sí hay cumplimientos estrictos. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha sido la cultura en el gobierno, los temores de no pagar a tiempo la deuda, no pagar a tiempo los intereses, y sí atrasarse, por ejemplo, con lo que es obra pública y transferencias corrientes básicamente a municipios, y también por ella algunos seguridad social y otros. Hay atrasos como de unos 800 millones de dólares hasta el mes de marzo. ¿Ya? En nómina no hay atrasos, también hay apenas 10 millones de dólares, pero el grueso del atraso está en obra pública y transferencias corrientes, lo que es la plata del 40% de la seguridad social, fundamentalmente. Explíquenos algo, economista, ¿por qué si se hace la tarea, si se cumple a pie juntillas lo que solicita el Fondo Monetario Internacional, el plan del fondo, firmado por supuesto por el Ecuador, estos referentes como el del riesgo país continúan altos, le aprietan el cinturón a la gente, pero a cambio no tenemos nada, porque los bonos, la deuda colombiana paga la mitad que nuestros bonos y la deuda chilena paga un tercio que los papeles ecuatorianos? ¿Qué pasa allí? Sí. Cuando uno pregunta a alguien, ¿no? ¿Tú crees que el gobierno va a continuar el siguiente periodo? La respuesta usual que uno escucha es, pareciera que le está haciendo la camita al siguiente, digamos, al mismo gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? Porque si estás con plata y no la gastas, entonces estás creando una suerte de malestar en la población que terminará rechazando el actual gobierno y terminará dándole espacio a uno que no quisiéramos que vuelva. Pero entonces, y eso de ahí impacta en el riesgo país también, porque el riesgo país se supone que la plata el tema de los bonos van a ser pagados no solo en este gobierno, sino en los siguientes. Y de hecho el pago de capital de los bonos que recién fueron reestructurados no existen en este periodo, existen a partir del segundo periodo. Por lo tanto, la posibilidad de ver un nuevo gobierno de la misma tendencia o similar es hoy día percibida como baja por el tema del riesgo país. Y entonces eso es lo que estamos diciendo. De la plata que está recibiendo extra, destina algo significativamente importante a ciertos atrasos, ciertas obras, y no te enfoques solamente en bajar ese déficit fiscal, porque si lo dejas muy abajo, seguramente el que viene lo va a reventar. Además que ese enfoque único de reducir el déficit fiscal estaría bien si se buscara una medalla por parte del Fondo Monetario Internacional, pero el pueblo también necesita que se lo mire y es allí donde se deben fijar las prioridades. Claro, porque el gobierno ya planteaba una reducción fuerte en el gasto de obra pública, pero supuestamente porque iba a entrar el sector privado. Si el sector privado no puede entrar porque no encontró la ley de inversiones, entonces debería el gobierno cambiar el discurso, apoyar un poco más el tema de obra pública, apoyar un poco más al sector privado. El gobierno, cuando arrancaba el presidente Moreno hace más de 4 años, hacía la consulta a los empresarios, ¿ustedes qué quieren? Y el empresario le decía siempre, queremos que nos baje la salida de divisas. El gobierno va bajando, el actual, medio punto de los 5, pero podría ir mucho más rápido, para ver si que de alguna forma eso permite dinamizar el ingreso de nuevos recursos a la economía. Mire que la inversión extranjera el año pasado fue de las más bajas de los últimos años, no fue una cantidad importante, sí fue importante las remesas, es decir, todavía estamos recibiendo apoyo de quien no deberíamos recibir apoyo del sector empresarial, la inversión extranjera, la inversión local, pero el gobierno no le puede exigir a la empresa local que invierta mucho más si le estás quitando algo así como unos 1.000 millones de dólares en impuestos, sobre todo el tema patrimonial y algo de impuesto a la renta. En el primer trimestre, economista, vemos una constante restricción en el gasto. Se acumulan deudas por 900 millones de dólares y es que no se ha pagado el 40% que le corresponde al Estado aportar para el seguro de pensiones. Allí nomás 400 millones. A los gobiernos autónomos descentralizados les deben 300 millones de dólares. La inversión pública, como usted señalaba antes, en comparación con el primer trimestre del año pasado,
Estado se reduce en más de 300 millones de dólares y surge la pregunta, ¿para qué sirve tener entonces más dinero? Pagar más impuestos, tener la suerte, la contingencia de un mayor precio del petróleo, si ni siquiera se cumple con esas obligaciones que son básicas para el normal funcionamiento, y digo normal, con beneficio de inventario. O sea, ¿de qué sirve? ¿Solamente para que los organismos internacionales nos aplaudan? Sí, la amortización de deuda en este año 2022 es algo así como unos 5.000 millones de dólares. Y el déficit fiscal esperado podría ser 1.500 millones de dólares. Quiere decir que tenemos que conseguir financiamiento total cercano a 7.000 millones de dólares para redondear los números. ¿Cuánto hemos conseguido en los primeros 3 meses y medio hasta el día de ayer en abril? Hemos conseguido algo así como unos 1.100 millones de dólares de financiamiento. Es decir, todavía nos faltan más de 6.000 millones. Entonces, si es que el gobierno no logra todavía acordar con el Fondo Monetario que le dé los 700 millones que debieron llegar el año pasado y los otros 1.000 millones que deben llegar en este año, todavía el gobierno, aparte de que no llega a eso, tampoco ha conseguido más financiamiento. Lo que sí le toca hacer es pagar puntual la deuda. Anteayer se pagaron 350 millones de dólares de vencimientos de deuda porque eso no espera. O sea, el gobierno entonces debería insistir en el trabajo de tomar deuda que era lo programada, quizás un poco menos por el tema del precio del petróleo, pero empezar a pagar y que no haya atrasos, que no quede en el gobierno la causa del freno de la economía. Y solamente para graficarlo también, el crecimiento económico esperado para este año es 2.8% según el Banco Central. Pero si uno suma el crecimiento económico, lo suma, no promedio, lo suma desde el 2014 hasta el 2021, es 2.8%. Es decir, ya la economía venía bastante mal porque en 7 u 8 años sumaba 2.8% de crecimiento del PIB, que es lo mismo que va a crecer el año siguiente. Es decir, ya la economía venía bastante mal y necesita un empujón. Y si el gobierno, en vez de darle un empujón, le pone un freno, como lo hizo con los impuestos, la economía no va a poder generar los empleos que queremos. El presidente ha dicho que tiene un portafolio de inversiones de 38.000 millones de dólares, subió de 30 a 38.000. Es decir, se busca que toda la inversión, incluso la que tradicionalmente hacía el Estado, la asuma el sector privado. Ese es el modelo que se busca implementar, es decir, toda la obra pública que la haga el sector privado, que yo como Estado no hago nada. Sí, pero aparte de esa inversión, no debe ser inversión con la reinversión de mis utilidades, con el financiamiento de crédito interno, debe ser plata fresca, ¿ya? Debe ser una buena cantidad de plata fresca. ¿Y dónde se mide la plata fresca? En la inversión extranjera. ¿Cuánto es la inversión extranjera? No llegó a 1.000 millones el año pasado. No llegó el promedio siempre ha sido 0.7% del Producto Interno Bruto, es decir, 700 millones de dólares. Y no llegó, quizás estuvo en el promedio, quizás por debajo. Entonces necesitas plata fresca. Esa es la plata que va a dinamizar la economía. Lo otro servirá para un gran cheque y una foto. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Gracias, economista, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, saludos. Gracias.